espero que todos pues estén bien. Bueno, a partir de este momento pues no va a estar pendiente no puedo estar pendiente del chat, así que los que lleguen tarde posiblemente se van a demorar porque hoy va a estar más pendientes de la pantalla aquí donde proyecto para hacer la clase. Bueno, el tema de hoy es una continuación de la clase anterior. En la clase anterior vimos todo lo relacionado con derivabilidad. Ya sabemos que una función es diferenciable en un punto si las derivas parciales de esa función, bueno, estoy hablando de campo escalar, ¿no? Si la derivada de esa función es derivable en el punto. Y eventualmente pues hemos visto que podemos hablar en ese orden de ideas que cuando encontramos las derivadas parciales encontramos la pendiente de la recta tangente. Obviamente tanto cuando derivo con respecto a x, esa derivada parcial representa la pendiente de la recta tangente en la dirección y, por ejemplo, si estoy hablando de una función de dos variables, de la función disculpe, me extraje. La derivada parcial de f con respecto a x en el punto, entonces representa la pendiente de la recta tangente de la gráfica en la dirección de x. Y lo propio sucede con la derivada parcial de f con respecto a y en el punto. Y ya vimos la vez pasada entonces cómo encontrar los vectores tangentes en ese punto de la gráfica de la función. Por ejemplo, en este caso acá, tangente en y, este sería el tangente en x, y con el producto cruz de esos dos vectores tangentes a la gráfica de la función, en el punto, pues entonces encontramos la ecuación del plano tangente. Evidentemente, hay que asumir una condición que es importantísima y es que esas primeras derivadas parciales de la función tienen que ser continuas en cercanías del punto donde yo voy a tratar de establecer cuál es el plano tangente. Posteriormente, pues vamos a ver por qué razón estas primeras derivadas parciales tienen que ser continuas. Bueno, entonces, volviendo al tema de hoy, entonces voy a adicionar una página. Voy a refrescarles un poquito la memoria con este asunto de las aproximaciones lineales. Parece ser que algunos de ustedes no han visto esos temas. En cualquier caso, la idea es la siguiente. Para el caso de funciones, voy a hacer aquí de una variable. Voy a suponer que está la gráfica de mi función aquí. Y supongamos que puede ser un poquito más así. Así mejor queda. Muy bien. Entonces, si yo considero aquí un punto, por acá se supone que este es el valor de x, que es a. Aquí tendría un punto P de coordenadas a, f de a. Y si la primera derivada parcial de la función existe, pues en ese punto, pues yo puedo encontrar, podemos encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, esa ecuación tiene la forma y igual a la a f de a más f' de a por x menos a. Eso lo sabemos todos. Lo interesante es observar que si evidentemente x está muy cercano de a, x es diferente de a, entonces vamos a observar un fenómeno bien interesante. Voy a ponerme aquí en cercanías de x, de a, con este x de a, y voy a puntear esta recta vertical. Entonces va a obtener dos puntos.
Obviamente, mediante la recta tangente voy a tener un punto Q de coordenadas X, Y, y es más, voy a hacer un pequeño cambio aquí en este momento para poder, digamos, voy a cambiar este Y por, realmente este se va a llamar el primer polinomio de Taylor, o el polinomio de Taylor de primer grado de aproximación, porque realmente eso después lo vamos a ver que tiene que ver con aproximación, que es lo que trato de explicarles. Entonces aquí va a tener un punto de coordenadas x, p de x. Y aquí arriba, a ver si agarrando un poquito para que ustedes, para que podamos ver mejor, voy a tener un punto de coordenadas r de x, f de x. Es decir, mis estimados jóvenes, esta altura hasta acá, esta altura, esta alturita y esta otra alturita aquí son las que me interesan a mí. Ok. Esas dos alturas son las que me interesan. Esas horizontales son las que me interesan a mí. Esa y esta. Obviamente esto es P1 de X y esto es F de X. Evidentemente hay una diferencia entre esos dos valores, que es este valorcito que está aquí. Ese valor se suele llamar S1 de X y les voy a explicar por qué. Resulta que lo que yo observo, por ejemplo, es que en la medida que me voy acercando con X a A, este valor que da la recta tangente y este valor que da la función se van acercando. Por ejemplo, aquí, ¿sí? El valor, todo este es el valor de la función, todo este es el valor que me da el polinomio. Entonces, obsérvese que esa diferencia entre esos dos valores se va disminuyendo en la medida que hago que X tiende a A. Es decir, que cuando X tiende a A, entonces los valores de la función se pueden aproximar por los valores de el polinomio de Taylor. Y evidentemente, si hay una aproximación, hay un error. Ese error en la aproximación es E1 de X. Ese es el error en la aproximación. De tal manera que si yo mejor cambiar un poquito aquí los colores, por ejemplo, esto es el valor de P1, valor con el polinomio de Taylor, y por aquí ubico esto como el error. A ver si por aquí tengo otro colorín. Este azulito, entonces sería el valor que me da la función en X, ¿no? Entonces, con eso puedo concluir entonces que, los valores de f de x pueden ser aproximados por el valor de ese polinomio, S1 de x, el polinomio de Taylor. Y S1 define, obviamente, lo que estoy diciendo, el error en la aproximación, en esa aproximación de los valores de f de x mediante los valores del polinomio P1 de x. ¿Sí? Antes de continuar con la discusión, debemos observar que como la gráfica de la función,
se supone que esta es la gráfica de f, pues resulta que esa función por la forma, voy a cambiarle aquí de colorcito para que se vea mejor, esa función f es, por la gráfica que se tiene ahí, esa gráfica es no lineal. Mientras que de la gráfica vemos, y de su representación, sobre todo de esta función, de este polinomio es un polinomio lineal. Es decir, es una función lineal. Lo que estamos diciendo ahí entonces es que esa función no lineal la estamos aproximando por un polinomio lineal muy especial que se llama el polinomio de Taylor de primer grado. Y para obtener ese polinomio de Taylor de primer grado, lo que debemos tener es derivadas hasta de primer orden de la función. Entonces vamos a poder tener nosotros que a los valores de la función los vamos a poder escribir como los valores del polinomio de Taylor de primer grado más el error en la aproximación. Entonces, o dicho de otra manera, que los valores de la función f de x van a ser igual al valor de la función en x igual a más la derivada de la función en x igual a multiplicado por x menos a y más el error que obtengo al aproximar los valores de la función mediante ese polinomio de Taylor de primer grado. Ese resultado, hacer este proceso es lo que se llama la linealización de f. ¿Alguna pregunta de eso? Eso es cálculo 1, jóvenes. ¿Sí? Eso es lo que uno ve en primer semestre. ¿Ustedes vieron linealizaciones en primer semestre? Jenny. Ah, no, Jenny no está. O Jenny sí está en clase. Yo creo que Jenny no está, ¿no? Ah, y ahí tengo unos jóvenes en sala esperando. A ver, vamos a entrar a estos muchachos. Oviedo y Fandiño. Bueno. Bueno. Entonces, como decía, estos asuntos debieron haberlos visto. Alexandra, Jennifer, ¿usted vio estos temas en cálculo 1 o no? ¿Qué, Jennifer, profe, que no le escuché? ¿usted vio este tema de linealización de funciones en una variable en cálculo 1? No, señor, ahorita lo estoy viendo en física 3, el profe nos está dando ahí como para hacer las gráficas, pero no lo he visto. No lo había visto. ¿Alguien vio este tema en cálculo 1? ¿Alguien vio este tema en cálculo 1? ¿Linealización? ¿Ninguno? No, señor. Bueno. Un ejemplo es, por ejemplo, vamos a hacer rapidito uno. Aunque es muy sencillo, ¿no? Es un polinomio no lineal, x a la cuarta menos x más 2 en x igual a 1. Entonces, lo que tenemos primero es que f de 1, en ese caso a vale 1, ¿no? F de 1 vale 2, ¿no? Y la derivada de f en 1, pues derivamos la función,
Eso nos da 4x al cubo menos 1 y evaluamos esa derivada en x igual a 1. Eso nos da en este caso 3, ¿no? Entonces, en este caso, el polinomio de Taylor de primer grado pues sería entonces f de 1 más f' de 1 por x menos 1. Y esto entonces va a ser igual a 2 más 3 veces x menos 1. Y obviamente, si los valores de x están, muy cercanos de 1, pero x es diferente de 1, bueno, no tiene sentido considerar x igual a 1, ¿no? Porque entonces en este caso este término da 0 y nos da que f de 1 vale 2, que es realmente el valor de f en x igual a 1. Entonces, por eso se pone también esa razón. Entonces, si eso es así, entonces los valores de f de x se pueden aproximar por los valores de ese señor. Esto daría entonces que los valores de f de x se pueden aproximar por estos valores. 2 veces, 3 veces x menos 1. Así, por ejemplo, si hacemos que x valga, por ejemplo, 0,5, entonces, pues vamos a tener que los valores de f de 0,5 van a ser aproximadamente es igual a veces 2 más 3 veces 1, 0,5 menos 1. Esto pues daría igual a 2 más 3 por 0,5, que aquí nos daría, perdón, disculpen, esto nos daría, entonces 0,5 menos 1 nos daría menos, eso sería 3 medios, esto sería igual a 2 menos 1,5 y la respuesta entonces sería 0,5. Evidentemente observen que esta función es no lineal y esta función no lineal la estoy aproximando por una función lineal. Obviamente pues ustedes pueden hacer ahí los calculitos y pueden obtener cuánto es el valor real de f evaluado en ¿qué? En 0,5. Para que ustedes pues comparen cómo está este asunto de la aproximación. Esta idea de aproximación entonces se puede extender a funciones de varias variables. La idea es muy similar. El hecho es que nosotros ya no tendremos la recta tangente, sino el plano tangente, ¿no? Esa es la gran diferencia. Cambiamos recta tangente por, como está por acá nuestra figurita, por plano tangente. Aquí está. ¿Profe? Para hacer la aproximación. Sí, señor. Es que usted en la ecuación metió un error, un E sub 1. Sí, señor. Ese no lo vi cuando pero se me perdí ahí. Aquí en la gráfica. Mírelo acá. Este es el valor de f, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? X está muy cercano de quién? De A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, este es el valor de la función en X, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe. Este es el valor que me da el polinomio o la recta tangente en X, ¿no? Sí. Entonces, si este valor lo estoy aproximando por este otro valor, evidentemente esto que está aquí sería el error en la ¿qué? En la aproximación. Y lo que yo digo es que en la medida que X se acerque a A, ¿qué pasa con el error? ¿Qué pasa con el error? Va disminuyendo. Va disminuyendo, tiende a cero. Ya. Gracias, profe. Ok, con gusto. De hecho, pues esto va a tener un impacto en varias cosas, ¿no? Esto no es tan evidente en cálculo 1, pero en cálculo en varias variables. Entonces, como les decía,
Entonces aquí, si yo tomo, por ejemplo, esta función en dos variables, esa que está ahí, es este paraboloide, f de x y igual a 2x cuadrado más y cuadrado, se puede encontrar que la recta tangente, plano tangente, la ecuación del plano tangente es la que está aquí. Les dejo eso como ejercicios. Obviamente en este punto de coordenadas 1, 1, 3. Entonces, de acuerdo con la generación que hacemos de cálculo 1, entonces estos valores que me dan esta ecuación del plano tangente, me dan valores con los cuales yo puedo aproximar los valores de la función. De esa manera, los valores de la función en dos variables son aproximados por los valores del plano tangente. Aquí tengo un ejemplito. 1,1095. Este punto está muy cercano del punto de coordenadas 1, 1, ¿no? Entonces, el valor que me da la función en ese punto es 3,3225. Y el valor que me da el polinomio tangente es 11, ¿no? Disculpe, aquí hay un error. El valor de la función en 1, 1 me da 3,3. Y el valor que me da, aquí hay un errorcito. Aquí es peso 1. Por eso me estaba confundiendo. Esto es peso 1. El valor que me da el polinomio tangente ahí es 3,3225. Como ustedes pueden ver, este errorcito es que es muy pequeño. Ahora, ¿cuál es el lío si me alejo del punto? Si me tomo muy, muy alejado del punto. Por ejemplo, tengo este punto 2, 3 que está muy alejado de 1, 1. El polinomio evaluado en 1 da 11 y la función evaluada en el punto en ese mismo punto da 17. El error es de 6 unidades. Es un error muy grande. Mientras que en este caso, pues el error es muy, muy pequeño. Entonces, de esa manera, y eso es lo que quiere visualizarse acá, que si, por ejemplo, yo tomo valores de la función que estén aquí, por ejemplo, este 4, 4 que está muy alejado del punto donde yo tengo la tangencia, entonces obsérvese que el error es muy grande. Lo mismo acá. Este es el valor con el plano tangente, y este valor grandísimo acá es el valor que me da con la función. Por lo tanto, esta diferencia que está aquí es el error. Entonces, mientras más me aleje del punto de tangencia, evidentemente el error es mucho más grande. Por ejemplo, si yo me voy acercando, este es el error. Si me voy acercando, obsérvese que el error va disminuyendo, ¿no? Es como poner un zoom. Y entonces, si yo pongo un zoom, entonces en la práctica es como si casi que la gráfica de la función se aplanara. Eso es lo que se llama linealización. Entonces, la linealización de una función no lineal consiste en aproximar la función por los valores de la función por los valores de su plano tangente. Eso es todo, toda la idea que hay que vender acá. ¿Sí? Bueno, una cosa, vuelvo, insisto, esta función f es no lineal y este polinomio es lineal. Este es el polinomio ya para el caso de variables. Este es de dos variables y este es para el caso de más de una variable, porque eso se puede extender a muchas áreas. ¿Quién era la que decía ahorita que están viendo este tema en física? ¿Quiénes están viendo el tema este en física? ¿Quién fue la que habló ahorita y nos comentó de que están viendo esto en física? ¿Se me perdió la niña? Bueno, entonces, jóvenes, aquí entonces tenemos entonces el proceso de la ¿qué? De la alineación. Vuelvo, insisto, linealizar una función es aproximar los valores de la función mediante los valores del polinomio de Taylor, visto en un contexto, vuelvo, insisto, mucho más general. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí está entonces el tema. Bueno, hay un asunto aquí que se nos viene rondando y que les debe empezar a ustedes a preocupar o por lo menos debe llamarles la atención, esperaría yo, y es que todo este asunto de la existencia de la recta tangente depende, primero que todo, yo tenga las derivadas parciales, porque si tengo las derivadas parciales, entonces yo puedo encontrar el vector normal. Veremos que esa condición no es suficiente para que yo pueda encontrar el vector normal.
que es el tema del día de hoy. Yo he puesto, vuelvo, insisto, aquí una condición muy fuerte. Estoy pidiendo que esas primeras derivadas parciales sean continuas en cercanía en el punto y en cercanías del punto. Vamos a ver ahorita por qué. Entonces, para poder discernir cuál es la dificultad que estamos enfrentando, debo decirles primero que existe una diferencia sustancial entre derivabilidad de funciones de más de una variable y funciones de una variable. Ya la vez pasada mencionaba yo que una función es derivable en un punto si en ese punto en ese punto todas las derivadas parciales de la función existen, ¿no? Eso lo mencioné la clase ¿qué? La clase pasada. Una función es derivable en un punto si sus derivadas parciales existen y el vector filas de esas derivadas parciales se llama la derivada del campo escalar en el punto. Y la traspuesta de esa derivada se llama el gradiente. Eso lo vimos la vez pasada, de tal manera pues que eh, eso no es ningún problema. Una primer ejemplito que está aquí, está con esta función. Quiero que le paren muchas bolas a este problemita. En este ejemplito, pues hay como es la derivada, encontrar la derivada de una función, un punto, y pues en ese punto tengo que la función tiene dos valores, porque es una función partida, es decir, sus valores se pueden obtener mediante dos funciones. Entonces, es necesario utilizar la definición de derivada parcial para poder encontrar las derivadas parciales de esta función. Observen lo siguiente. Por variables, el dominio de esta función es, aquí todo R2 diferente del origen, pero aquí incluyo el origen, por lo tanto el dominio es todo R2. Y observen que esta expresión es definida excepto en el origen, que es la condición de acá. Entonces, efectivamente, el dominio de esta función es todo R2, es decir, todo el plano XY. Entonces, el asunto ahorita es preguntarnos si las derivadas parciales de esta función existen en el origen. En este caso, pues hay que utilizar la definición derivada. Acordémonos, por favor, de cálculo 1, que cuando yo considero que h tiende a 0, aquí hay que tener en cuenta, eso nunca se escribe, pero hay que siempre tenerlo en cuenta, los valores de h tienen que ser diferentes de 0. Entonces, f de h 0 quiere decir que x, y como h es diferente de 0, pues obviamente este punto que está aquí es diferente del origen. Y si es diferente del origen, pues utilizo esta función que está aquí, con x igual a h y con y igual a 0. Cuando hago eso, me queda entonces aquí esta expresión que aparece, h por 0 sobre h cuadrado menos 0. F de 0 es 0 por esta condición, o f evaluada en el origen vale 0, ¿sí? Y dividido sobre h. H por 0 me da 0 y h cuadrado más 0 me da h. 0 sobre h cuadrado da 0, porque simplemente no nos olvidemos que h es diferente de 0. Me queda entonces 0 menos 0, que en este caso es 0. Y aquí divido por h. Nuevamente la misma idea. H tiende a 0, pero h es diferente de 0 y 0 sobre h, entonces me da 0. Y el límite de una constante es una constante. Entonces con eso queda demostrado que las derivadas parciales de f con respecto a x en el origen dan 0. De igual modo, se establece que las derivadas parciales de f en el origen también dan 0, y de esa manera podemos decir que f es derivable en el origen. En ese caso, entonces, la derivada de f en 0, 0 es este vector fila, y su traspuesta, que lo podemos identificar con un vector coordenado, es el gradiente en el origen. Evidentemente tengan en cuenta, si alguna de las derivadas parciales no existen en un punto, pues obviamente la función no es derivable en el punto, por definición. Bueno, aquí yo les dejo una tarita para que demuestren que las derivadas parciales de esta función se pueden escribir de esta manera. Bueno, esto es un asunto de que ustedes revisen, que son aplicaciones. Tal vez alguien me hacía esa pregunta la vez pasada, que para qué sirven las derivadas parciales. Pues aquí rápidamente hay un ejemplito. Este es el ejemplo, las leyes de balance y de conservación. Ese es un ejemplito donde yo necesito
estas ecuaciones para poder plantear ese tipo de ecuaciones que modelan ese tipo de fenómenos de la física. Evidentemente, por el momento, pues no estamos en condiciones de plantear ese tipo de de ecuaciones, pero es un ejemplito ahí donde pues se ve la necesidad de poder conocer eh, lo, eh, qué es una derivada parcial, qué es una derivada y qué es un gradiente. Evidentemente, sin las cosas, pues no vamos a estar en líos. De hecho, pues nosotros, aquí un anticipo de este tipo de ecuaciones, ese término que aparece aquí, esto es un término de difusión, ¿sí? Mide la difusión o la cantidad de flujo de fluido, ¿sí? Que tiene un campo de velocidades F, tiene el comportamiento que se explicita allí, ¿sí? Entonces, bueno, yo no me voy a definir, yo no me voy a detener en eso, pues obviamente por ahorita, pero en algún momento pues voy a tomar estas ecuaciones para plantear algunas cosas que se necesitan entender en este curso y que a veces en estos cursos de cálculo a veces resultan ser como un poco más que esotéricas, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos nuevamente repasado el asunto de la derivabilidad y de los gradientes, ¿sí? Eh, por cierto, antes de continuar, permítanme, yo paro aquí y voy a compartirles mi pantalla por este otro lado y voy a utilizar un software pues, que es viene nativo en Mac, desafortunadamente no lo hay para Windows. Voy a hacer esto en el plano XY y voy a tomar un campo escalar que es x cuadrado por y. Entonces, y va a encontrar su gradiente, ¿no? Entonces, el gradiente, como ya lo expliqué la vez pasada, eso es un campo vectorial. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado por y con respecto a x? ¿Cuánto es esa derivada? Eso daría 2x por y. Daría 2x por y. Y daría x cuadrado por y con respecto a y. Daría. Más rapidito, jóvenes. X cuadrado. X al cuadrado. Listo. Ese es el gradiente, ese es un campo vectorial y esta es la gráfica de ese campo vectorial. ¿Sí? Esa es la representación. Igualmente, pues se pueden hacer. Ese es un campo vectorial, es una función de variable vectorial y de valor vectorial. Es decir, sus entradas están en R2 y sus salidas están en R2. Eso es un campo vectorial. Se llama el campo vectorial gradiente. Por eso a veces algunos no llaman el gradiente, sino el campo vectorial gradiente. O el campo gradiente por simplicidad, dicen algunos otros, ¿no? Bueno, ese simplemente hay un ejemplito. Y lo mismo, pues se puede obviamente hacer este tipo de campos vectoriales para campos escalares en tres variables. Bueno, continuando con el asunto, entonces, la pregunta es ¿bajo qué condiciones puedo garantizar que una función es derivable en el punto? Y más aún, ¿por qué necesito que cuando hablo de linealidad se me pida que las derivadas parciales tienen que ser continuas? Porque si las derivadas parciales no son continuas, según esta definición, yo no podría hablar del plano tangente a la gráfica de la función en un punto. Y la explicación viene acá. Resulta que nosotros hemos visto en cálculo 1 lo siguiente. En funciones de una variable, si la derivada de f en a existe, entonces f es continua en a.
f es continua en x igual a A. Es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es derivabilidad. Derivabilidad implica que derivabilidad implica que La jóvenes, función continua. Continuidad. continuidad. Pues eso es en una variable, jóvenes. En una más de una variable, eso es falso. Puede ser falso. Es decir, yo puedo tener una función, esto es falso. Bueno, que pasa es que usted no es un poquito lógica, pero ahorita lo van a poner a empezar a enseñar lógica. Esto es falso. Porque yo puedo tener una función que sea derivable en más de una variable, ¿no? Que sea derivable en un punto, pero sea discontinua en el punto. ¿Entendieron eso? Sí, Profe, profe. ¿no tiene así como un ejemplo pequeñito como para entender mejor? Sí, profe, un ejemplo gráfico. Voy a mostrarles ya el caso de una función que es derivable en el origen, pero es discontinua en el origen. Esta. ¿Sí la ven? Incluso la gráfica lo muestra, ¿no? Aquí la función tiene una ruptura, la gráfica de la función tiene una ruptura. Geométricamente se puede ver entonces que esta función es discontinua ¿qué? En el origen. De hecho, eso ya lo probamos nosotros. ¿Sí? La función f de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy, la pareja de xy es diferente del origen, ¿sí? Y que en el origen vale 0, esa función, primero que todo, es discontinua en el origen. Resulta que si yo tomo la recta y igual a mx, y hago el cálculo, entonces me encuentro que el límite de la función depende de m. Así que si m vale 0, ¿sí? Es decir, y igual a 0, es decir, me estoy moviendo a lo largo del eje x, ¿sí? El límite vale 0. Pero a lo largo de la recta y igual a un medio de x, o x medios, como quieran decir, el límite de m igual a 1. Disculpe, esto es y igual a 0, y esto es y igual a x. Entonces, a lo largo de la recta y igual a 0, que es el eje x, vuelvo, insisto, el límite vale 0. Y a lo largo de la recta y igual a x, el límite vale un medio. Como los límites son distintos a lo largo de dos trayectorias distintas, entonces el límite de la función en el origen, el límite de esta función en el origen no existe. Y si el límite de la función en el origen no existe, quiere decir que la función, además de ser discontinua en el origen, esa discontinuidad es de qué tipo. ¿Qué tipo de discontinua es? ¿Removible? ¿Cómo? ¿Removible? No, el límite no existe, entonces ¿qué tipo de discontinuidad es? No removible. No removible o irremovible. No obstante, ojo, pilas. Previamente, aquí se acaba de demostrar, aquí en este ejemplo, es esta misma función. Mírela. Aquí acabo de encontrar que las derivadas de esa función sí existen. ¿En dónde? En el origen. Entonces, jóvenes, esta función tiene derivadas parciales en el origen, lo cual quiere decir que la función es derivable en el origen. Pero este cálculo acá que acabo de hacer demuestra que la función es discontinua en el origen. Conclusión, esa función es que derivable en el origen, pero es discontinua en el origen. Ese es un gran problema con las derivadas parciales. Y evidentemente, el hecho de que aun si las funciones sean, ojo, aun si las funciones, la función tiene derivadas parciales en el origen,
es decir, la función es derivable en el origen, yo entonces no pueda hablar del plano tangente. No puedo hablar del plano tangente porque simplemente en el caso de aquí, como a poner acá un plano tangente, si ahí la función tiene una discontinua en el origen, esta discontinua no se puede evitar aquí. Entonces ahí no puedo poner plano tangente, así tenga las derivadas, y yo puedo hablar del vector tangente y del plano tangente y todo ese asunto. La verdad es que en la práctica no puedo poner aquí, vuelvo, insisto, en esta gráfica la función en este punto, porque en este punto la función vale 0, aquí en el origen, pues yo no puedo poner un plano tangente, porque la función tiene una ruptura. Entonces se debe poner alguna condición más fuerte que me garantice que yo puedo, en este punto aquí, efectivamente, bajo qué condiciones yo puedo garantizar que en un punto del dominio de la función yo puedo encontrar en la gráfica de ella, entonces el plano tangente. Ok. Bueno, este asunto, el, pues tiene una gran connotación en términos de cálculo 1, porque resulta que en cálculo 1 nosotros hablamos de, ¿de qué? Voy a hacer este asunto rapidito. Nosotros decimos que si X, mejor voy a volver a, que si X está muy cercano de A, obviamente X lo podemos suponer X diferente de A, y F es derivable en A, es decir, la primera derivada de F en A existe, y como le implica continuidad, ojo, aquí que el lío es que la derivabilidad implica la continuidad, ¿no? Aquí no, en dos variables. Entonces, los valores de la función en X los puedo aproximar por los valores de F en A, ¿sí? A esto le sumo F evaluado en A, daría F evaluado en A por X menos A, ¿ok? Entonces, haciendo un poquito aquí de carpintería, entonces yo puedo observar lo siguiente, ¿sí? Lo f de x menos f de a, lo puedo aproximar por f' de a multiplicado por x menos a. ¿Ok? Y si yo hago una cosa un poquito más allá y no meto la aproximación, sino que esto lo pongo como un igual y le sumo el error en la aproximación de los valores de f mediante los valores de la recta tangente, voy a agregar una paginita acá. Entonces, miro quién es el error. Entonces, mejor va a decir una cosa mejor. Esta parte izquierda lo llaman el cambio en F, el cambio de F, ¿sí? Y esto va a ser igual a la derivada de F en A multiplicado por el cambio en X más E1 de A. Y cuando delta de X tiende a 0, este señor que está aquí se llama el diferencial de F, ¿sí? De tal manera entonces que el cambio en F se puede aproximar por el diferencial de F. Y entonces se dice que F es diferenciable en un punto si eso sucede. Esta es la noción de que, en principio, de diferenciales. Y entonces, despejando ahorita el error E1 de A, esto lo podemos escribir como el cambio en F menos el diferencial de F y divido esto por, no, dejémoslo así,
ese es el error en la aproximación. El cambio en f menos el diferencial de f. ¿Sí? Y entonces uno dice y aquí viene la otra historia, es que visto esos diferenciales, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió decir lo siguiente. Resulta que el cambio en f mediante el diferencial f de f, este error depende, ¿cierto? Depende de qué tan cercano esté, de qué tan cercano está x de a. Esa es la idea. Entonces, voy a hacer de una vez todos los cambios. Entonces, la aproximación del cambio en f por el diferencial de f produce un error y ese error va a depender de qué tan cercano esté x de a. Y entonces, si ustedes hacen todos los reemplazos, esto les queda que es el cambio en f, que es el cambio en f, que es f de x menos f de a, y le resto el diferencial de f, que es la derivada de f en a multiplicado por el delta x, que es x menos a, y todo esto lo divido por x menos a. ¿Sí? Eso se vio en cálculo 1. Y este señor, yo le suelo llamar SUR, porque no es que sea un error relativo, sino que depende de qué tan cercano esté x de a. Y evidentemente lo que uno espera, porque vuelvo aquí a mi figurita previamente que les había hecho, ¿sí? Esta. Obsérvense que el error en la aproximación, el error en la aproximación depende de qué tan cercano esté x de a. Entre más alejado esté x de a, pues ese error va a ser mucho más grande. Entonces existe evidentemente una dependencia de este error del desplazamiento en a. Es decir, este error depende o es relativo o está en razón de, le dicen también algunos, eso lo manejan mejor los físicos e ingenieros, está en razón de esta distancia que hay entre x y a. Entonces, por eso se construye ese tipo de error en aproximación de los valores de la función mediante los valores de tangente, dependiendo de la distancia de x a a. Y evidentemente eso está relacionado, como ustedes ya lo vieron en cálculo 1, con la noción de diferenciales. Por lo tanto, yo digo que f es, o decimos nosotros, o se dijo en cálculo 1 mejor, que f es diferenciable en x igual a a, si obviamente el límite de ese error, el límite de este error es u r de x menos a, cuando x tiende a a es igual a 0. Eso se vio, eso lo vieron ustedes en cálculo 1. Otra cosa es que posiblemente se les haya olvidado. Entonces, este límite, cuando x tiende a a, de este cocientico, obviamente es igual, esto es igual a 0. Evidentemente, en una variable también ustedes deben haber visto que si este límite no existe, o este límite da diferente de 0, entonces la función no es diferenciable en A. Eso es temas y asuntos que ustedes deben haber visto en cálculo 1. ¿Sí? Eso tiene, entonces vuelvo, insisto, que ver con la noción de de diferenciabilidad. Bueno. No diga que tampoco vieron esto. Angie, no me diga que no vio esto en cálculo 1. Sí, profe.
¿Listos? Bueno, esta noción es la que nos va a salvar el pellejo a nosotros aquí en cálculo 2. Y bueno, aquí antes de continuar, pues debo decir una cosa, que eso también se... Ay, disculpen, está tratando de limpiar aquí mi pantalla y lo que hice fue desplazarme acá. Pero disculpen, ya, es que tengo aquí unas motas en pantalla. Una cosa que también se ve en cálculo 1 es que diferenciabilidad, este es un resultado bien clásico de cálculo 1, diferenciabilidad es equivalente a derivabilidad. Obviamente, derivabilidad. Y lo segundo que hemos visto es que derivabilidad implica ¿qué? ¿Qué implica derivabilidad? Cálculo 1. ¿Cómo? Continuidad. Ojo, esto es en una variable. Vuelvo, insisto, en una variable. En varias variables esto no es cierto, porque derivabilidad no implica continuidad, desafortunadamente. ¿Cómo resolvemos el asunto? Pues obviamente nos toca ir a estudiar el asunto de la diferenciabilidad de campos escalares. Unos comentarios antes de continuar. Voy a hacer rápidamente unas cosas porque esto lo utilizan en el texto de Stuart Seal, pero no lo explican, ¿no? Se supone que la gente lo sabe y esté relacionado con la teoría de errores o la teoría de aproximaciones. La idea es la siguiente, rápidamente. Si X estrella es una aproximación de X, o X es aproximado mediante X estrella, como lo quieran decir, el error en la aproximación se escribe X como X estrella, y el error relativo se escribe como el error dividido por el valor real. ¿Sí? Esa es la definición de errores y error relativos que pues uno siempre maneja. Muchas de estas cosas, de estas nociones, pues usted las vienen manejando desde su ¿qué? Desde su bachillerato. O lo han visto también en los cursos de física, ¿no? Bueno, la gran ventaja que pues tiene el error relativo, a diferencia del error, es que el error relativo no tiene dimensiones. Porque como están mirando ustedes aquí, dio las unidades de X por las unidades de X, pues esto es una cantidad adimensional. Y evidentemente si esta cantidad se multiplica por 100, pues se puede obtener el porcentaje de error que se comete en esa aproximación. Primera cosa. Segunda cosa, una cosa son cifras significativas y otros son dígitos decimales exactos. Pues estas definiciones las pueden sacar ustedes de estándar de cualquier texto. Lo que son cifras significativas y dígitos decimales exactos en aproximaciones. Cifras significativas es el número de cantidad de dígitos significativos exactos que tiene el número, y los decimales es el número aproximado en las cantidades de las cifras exactas que están después de la coma decimal. Esa es la definición. Por ejemplo, 5,078 tiene 4 cifras significativas que son 5, 0, 7 y 8 y 3 cifras decimales exactas que son 0, 7 y 8. ¿Sí? Esta definición que está aquí, que es muy útil para la gente que trabajamos en teoría de aproximaciones, en modelado y simulación, es importantísima. Esa formulita, esa definición, disculpe, que está ahí, pues no es tal definición. Eso es un teorema clásico del análisis numérico, y se le conoce como el teorema
de Wilkinson, Sir Wilkinson. Este resultado fue dado por allá por la época de los años 70, cuando se empezaron estaba en furor la discusión de por qué eh, eh, ciertos modelos matemáticos no estaban funcionando al momento de llevarse a la práctica. En esta época fue famoso, entonces, pues yo estaba por esa época también muy joven, pero usted ni siquiera había nacido. Se dio la guerra entre israelíes y palestinos, y pues hecho que en el cual había estado siempre muy involucrado los Estados Unidos, y los israelíes crearon los famosos misiles Patriot, que supuestamente que eran misiles interceptores. Entonces, resulta que los benditos misiles interceptores no fueron tan interceptores en el porcentaje que se esperaba. De hecho, pues en uno de estos ataques que hubo desde la Franja de Gaza se lanzó un proyectil, se lanzó el Patriot para interceptarlo, no lo interceptó, y con la mala fortuna de que el cohete que venía del lado palestino impactó un hospital del lado israelí. Igualmente, en represalia, pues obviamente Estados Unidos, pues porque consideraron que eso fue un ataque deliberado, pues lanzaron un ataque a gran escala contra el lado palestino en Franja de Gaza, y desafortunadamente para acabar de adobarle el pastel, uno de esos misiles que lanzó los Estados Unidos desde el lado israelí no dio en el objetivo que debía dar. Por un margen de error bastante grande, ese proyectil impactó una escuela de estudiantes, una escuela de niños. No, eso fue, básicamente esos dos hechos se sacaron prácticamente con el intento belicista de lado y lado, ¿no? Y se logró, pues, Arafat, que era en esa época el líder, digamos, de toda de la facción del lado palestino, del lado de la Franja de Gaza, pues los palestinos trataron de negociar, ¿no? Y en esa época se firmó, siendo Jimmy Carter, pues el famoso acuerdo de Camp David, que se firmó en Estados Unidos con presencia de israelíes y palestinos en la Casa de Blanca. Es historia patria, ¿no? Pero pues obviamente eso generó muchísimo trabajo en esa época, y la pregunta que era lo que había fallado. Y simplemente fue la aritmética de los computadores, ¿sí? Y entonces este señor Sir Wilkinson apareció con un tratado en análisis numérico donde él demostraba por qué razones eran que habían fallado sus cálculos. Y el problema eran las cifras significativas y los dígitos decimales exactos, que no se podían tasar a priori, no se podían calcular a priori. Y mediante esta formulita que ustedes ven ahí, eso es posible. Por ejemplo, si este número es una aproximación de este número, yo puedo saber, a pesar de que la calculadora, mire que me está dando aquí cuatro dígitos decimales exactos, 6 cifras significativas, la pregunta es, en realidad, ¿cuántas cifras decimales yo debo considerar y cuántos dígitos decimales debo tener en cuenta, ¿no? Pues bien, el asunto es que si yo hago mis cálculos, ¿sí? Hago mi diferencia, el error es 4 por 10 a la menos 5, y para saber cuántas cifras significativas, pues hago esto menor al 0,5 por 10 a la menos 2 de espejo, y me da esto, ¿sí? De que debe tener 4 cifras significativas. Es decir, yo debo reportar mi número. Así tenga 6 cifras significativas, únicamente lo debo reportar con 4. Ese es el valor real. Y el número de dígitos exactos también pasa algo parecido, ¿no? Entonces, obsérvese que aquí dice que tengo que tener 6 dígitos decimales exactos. ¿Aquí cuántos tengo? 4, pues tengo que agregar ¿qué? Tengo que agregar 2 ceros al final, o tengo que aumentar la aproximación de mis números para poder llevar la cifra exacta.
Entonces, señores, ese cuentico de que ustedes les van dando las calculadoras de resultados y olímpicamente los van reportando, tengan muchísimo cuidado. Y además, tenemos otro gran problema, jóvenes. Y por eso fue importante el resultado de Wilkinson. Porque es que resulta, señores, que yo aquí olímpicamente estoy diciendo de que yo conozco la aproximación y el número que pretendo aproximar. Eso en la vida real no es cierto. Eso no es cierto. Yo lo que en la vida real conozco es las aproximaciones de unos números que desconozco. Y si eso es así, ¿cómo carajo yo voy a saber con cuántas cifras a priori puedo representar mi número? Pues señores, ese problema se lo resuelve el cálculo y se lo resuelve la fórmula de Wilkinson. Para el caso específico que está aquí, volviendo al caso de las aproximaciones, el caso que yo estoy diciendo aquí, este valor f es desconocido. Yo que conozco la posición inicial y la velocidad con que se mueve la partícula y pretendo conocer la posición de la partícula un tiempo después. ¿Cómo hago con eso? Polinomio de Taylor me da la aproximación. ¿Con cuántas cifras significativas quiero ese error? Utilizo la forma de Wilkinson. De hecho, hay fórmulas para establecer a priori cuántas son ese número de cifras. Unas fórmulas ya muy precisas. Obviamente eso es parte del campo del análisis numérico, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso incluso, pues la gente que sepa programar, la gente que sepa hacer modelado matemático, tiene estas cuentas, pues le saca una ventaja sustancial muy importante. Una cosa igualmente, unos comerciales que debo comentar, tengan mucho cuidado. Hay mucha gente que coge la fórmula de Wilkinson y se les ocurre la genialidad de quitar este 0.5 para calcular, para mejorar los cálculos, lo mismo que este 0.5 que está aquí. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes de análisis matemático les demuestro la fórmula de Wilkinson, ¿no? Pero en fin, no lo va a hacer con usted. Lo que le quiero decir es lo siguiente, pilas con este 0.5, no lo vayan a quitar. Si ustedes quitan este 5 y ejecutan el código que está corriendo con estos órdenes de aproximación, sin ese 0.5, quiere decir que su procesador no hace redondeo, sino que hace rounding. ¿Eso cómo se llama? Cuando usted hace truncamiento. Casi que no me acuerdo. Se me acuerdo en inglés, pero ese me da dificultad acordarme en español. Entonces, si ustedes quitan este 0.5, quiere decir que el procesador utiliza truncamiento. Resulta que los computadores de hoy no utilizan truncamiento. Ese fue el problema que tuvieron en época tanto americanos como israelíes. Sus computadores no utilizaban redondeo, utilizaban truncamiento, cortaban. A raíz de estas fórmulas de Wilkinson se pudieron diseñar rutinas de computadora que integraban el problema de decidir cómo reportar una cifra con dígitos decimales exactos o con cifras significativas. Entonces yo ya no estoy haciendo truncamiento, estoy haciendo redondeo. Por esa razón aquí aparece este 0,5. No se les olvide nunca eso de hacerlo, por favor, jóvenes. Pues bueno, volviendo a nuestro cuento, el mismo cuento de cálculo 1, yo tengo que estos valores de este polinomio en dos variables me aproximan en cercanía del punto de coordenadas AB, me aproximan los valores de la función y que este señor aquí está el resto o error en esa aproximación. Obviamente, en la aproximación de los valores de la función por los valores del polinomio del plano tangente, pues eso va a depender de qué tan distante está el punto de coordenadas XY del punto de coordenadas AB. Por lo tanto, yo estimo ese error, el error que depende, el error en la aproximación de los valores de la función en un punto que está cercano al punto donde yo tengo o está calculado el plano tangente, ¿sí? Con respecto o relativo a la distancia que tiene el punto de coordenadas XY donde yo evalúo mi función con respecto al punto donde, vuelvo, insisto, yo calculo el plano tangente, es decir, con respecto a esto. Al igual que en cálculo 1, el mismo tratamiento de ahorita, ese señor, de alguna comilla lo llama un error relativo, no es un error relativo, pero entre comillas, vuelvo, insisto, y obviamente si ese límite me da 0, entonces yo digo que mi función es diferenciable en el punto de coordenadas AB. Si eso se cumple.
Ya para funciones de n variables, en n variables, pues esta es la definición que está acá. Es esta definición que está acá, es obviamente una fórmula muy esotérica. Obviamente, pues no le guárdenla como referencia, pero realmente la formulita que pues, por ahorita vamos a utilizar muchísimo es la que está aquí, ¿sí? Es esta formulita que está aquí. Entonces, ¿y qué son las que están aquí? Entonces vamos a decir que, voy a poner esto en rojito para que esta es la referencia de, porque básicamente pues nosotros trabajamos con campos escalares en el plano o en el espacio. Entonces, ahí está. Una función en dos variables, entonces vamos a decir que es diferencial en un punto, ¿sí? Si es derivable en el punto, ¿sí? Y además el límite que aparece aquí es igual a 0. Y lo propio vamos a decir para funciones en tres variables. Ok. Aparecen los resultados importantes. Aquí se viene una cascada de resultados, pero trato de ser aquí en esto lo más objetivo posible para que ustedes realmente sigan la particularidad de esto. Si el campo es derivable, es diferenciable, esto es lo más bonito. Este es un primer resultado de diferenciabilidad. Es decir, porque la diferencialidad depende de este límite, pero ¿quién quiere calcular el pinche límite que está ahí? Uno trata de caracterizar ese resultado para que sea más fácil establecer diferencialidad. Entonces acá aparece el primer resultado. F es diferenciable en A, sí, solo sí. F es derivable en A. Y segundo, sí, f de x se puede escribir de esta manera, donde el límite de este término del error, que es el que está definido previamente, vale 0. Es decir, eso depende, ese resultado de diferencialidad depende básicamente de la existencia de este límite, donde obviamente este señor es un campo escalar que pues se conoce, ¿no? Es una cosa bien bonita. Ahorita yo les doy un resumen de estos resultados. Porque vuelvo, insisto, pues esto tiene varias cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, corolario. Este corolario también es importante, ¿sí? Primer resultado importante. Diferenciabilidad implica continuidad. Si un campo escalar es diferenciable en un punto, en ese punto el campo escalar es continuo. Esto ya sabemos, derivabilidad no implica continuidad, pero diferenciabilidad sí implica continuidad. Y tal vez ese es el punto que sería oportuno que yo mencionara acá. Diferenciabilidad, no, mejor. Derivabilidad no implica, esta rayita quiere decir, no implica continuidad. Pero, según este resultado, diferenciabilidad implica continuidad. Eso quiere decir, mis estimados estudiantes, que en la vida real, para funciones de más de una variable, las nociones de diferenciabilidad y derivabilidad son diferentes. Y son diferentes porque diferencialidad sí implica continuidad, más no derivabilidad. Esa es la razón que hace este asunto. Evidentemente, pues obviamente uno decía, bueno, pero es que la diferenciabilidad depende de la derivabilidad. Pues, son diferentes, pero entonces además de eso, como yo para poder tener diferenciabilidad necesito la derivabilidad, pues entonces parece ser que esta noción de derivabilidad es más fuerte que la de derivabilidad. Bueno, eso es una cosita que vamos a ver más adelantito, ¿no? Sí. Bueno, una cosa importante también de este resultado es su contrarrecíproco. Matemáticas
nosotros sabemos que toda proposición es equivalente a su contrarrecíproca, es decir, P y Q implica, es equivalente a no Q, implica no P, es decir, invertimos el cinto. ¿Cuál es el contrario de continuidad? Esto es P y esto es Q. Aquí ponemos la negación de Q y aquí ponemos la negación de P. ¿Cuál es la negación de continuidad? Jóvenes, repito. Discontinuidad. Ok. Discontinuidad. Y la negación de diferenciabilidad, pues es no diferenciabilidad. Y pilas que esto es muy importante porque hay varios textos donde los cogen a ustedes, por ejemplo, en ese de Sturis y ellos no dicen esto y después los cogen a ustedes y me le dan duro. Por ejemplo, esta función que está aquí, se estableció que esta función, en un ejercicio anterior, acuerde, es derivable, es discontinua en el origen, es derivable en el origen, pero resulta que como no es continua en el origen, como es decir, es discontinua en el origen, esta función no es diferenciable en el origen. No es diferencial en el origen. Por eso es que estos resultados matemáticos son tan importantes. Bueno. Pero bueno, vuelvo, insisto, ¿qué relación existe entre diferenciabilidad y derivabilidad? Pues aquí viene el segundo resultado, mis estimados jóvenes. Diferenciabilidad implica derivabilidad. Este es el teorema que está aquí a continuación. Ah, caramba. Toca moverme muy rápido a veces con este lápiz o se me descuadra todo. Entonces, este resultado dice que si la función es derivable en un punto, entonces la función es derivable en el punto. Y además la derivada de la función coincide con el vector de las derivadas, de las primeras derivadas parciales de f en a. Entonces ya tenemos resuelto varios asunticos. Diferencialidad implica continuidad y diferenciabilidad implica derivabilidad. Eso es lo que tenemos hasta el momento de estos dos resultados. Yo no me quedaré en esos resultados, pero aún ahí seguimos sin resolver el asunto de bajo qué condiciones yo puedo considerar que un campo escalar es diferencial en un punto. En fin. Bueno, aquí tiene otro resultado. Voy a remarcarlo. Entonces dice que si f es derivable, f es diferenciable en a, si solo si este límite vale 0 donde la derivada está dada de esa manera que se indica ahí, es decir, es el vector donde la derivada de fx en a es esto, es donde este terminito que está aquí, a ver, ¿sí? Es el producto punto. Acuerden que esto es un vector fila y x menos a es un vector columna. Entonces, cuando ustedes hacen eso, les aparece esto que está aquí. Esto es lo que se suele llamar el diferencial de f. Disculpe, yo me anticipo un poquito por acá. Esto que está aquí es lo que se llama el diferencial de f. Es decir, el corolario 415 nos indica cómo es que podemos calcular el diferencial, cuándo podemos calcular el diferencial de un campo escalar. Entonces lo podemos calcular si y solo si el campo escalar es diferenciable en A. Resultado también importante. Bueno, aquí hay un ejemplito, volviendo al ejemplo del campo escalar previamente que nosotros vimos. Entonces calculamos este señor que está aquí, que es lo que nosotros llamamos el error, este señor, entre comillas, ese error, entonces f de x menos f de y en el origen, las derivas parciales de f en el origen, con respecto a x en el origen por x, y f de parcial de f con respecto a y en el origen por y, y dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué estoy entrando en el origen? Bueno, ustedes hacen la carpintería, y esta expresión se puede escribir aquí. No se olviden que si este límite da diferente de 0, ¿sí? O este límite no existe, es decir, a lo largo de trayectorias distintas, da límites distintos, entonces la función no es diferenciable en el punto, ¿no? Es decir, ese es el contrarrecíproco de este resultado. F no es diferenciable en A, si solo si este límite es diferente de 0 o este límite no existe. Esos contrarrecíprocos de esos teoremas, señores, guárdenselos. Siempre construyanlos, siempre manéjenlos. ¿Lo entendieron?
¿Entendieron lo que les quiero decir, jóvenes? Sí, señor. ¿Hervin entendió? Hoy Hervin sí está conectado o no. Ah, sí, Hervin siempre tiene problemas con la cámara. Sí, sí, señor. Me va a tocar desahuciar ese computador, yo no sé qué es lo que le pasa. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer esta tareita aquí, rapidito, para que se vayan acostumbrando. Mi director de tesis de maestría, eso corría por allá el año 87, el profesor Jürgen Tischer, alemán, decía que los contrarrecíprocos de teorema son bombas atómicas para matar pulgas. ¿Sí? Entonces, F es diferenciable en el punto de coordenadas. Voy a ponerlo ahí como está mejor. F es diferenciable en A. Esto es un campo escalar, ¿no? Si y solo si el límite cuando X tiende a, para no repetirme con todo esto, su R de X es igual a 0. Bueno, esto es otra cosa de matemáticas. El contrarrecíproco de esto, como esto es una equivalencia, entonces el contrarrecíproco de este, pues es negar en ambas proposiciones y equivalente al otro. Entonces, ¿cuál sería el contrarrecíproco de esto? F no es diferenciable en A, sí, solo sí, porque ojo, aquí estoy diciendo dos cosas. Este límite existe y segundo, ese límite me da 0. Entonces, voy a copiar esto, copiar, pegar. Evidentemente, si este límite no existe o segundo, pegar, este límite es diferente de 0. Vamos al caso de la función que previamente vimos. Esta función es discontinua en el origen y es derivable en el origen. Veamos si es diferenciable en el origen. Entonces, vuelvo, insisto, planteo E sub R, como me estoy diciendo aquí, planteo E sub R, porque yo miro, si calculo este límite y esto da 0, es diferenciable en A. Si calculo este límite y eso no existe, o me da diferente de 0, entonces no es diferenciable en A. ¡Pim! Eso me resuelve el problema. Entonces, vuelvo, insisto, calculo mi error, me da esta expresión y voy, calculo ese límite. Y resulta que ese límite lo calculo a lo largo de la trayectoria y igual a mx. Y cuando hago eso, observen, mis señores, les queda este límite. Esta cantidad es una constante y aquí tengo el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Sabemos que como el límite del numerador es diferente de 0 en el origen y el límite del valor absoluto de x, que es el denominador, ¿sí? En el origen da 0, tengo una expresión 1 sobre 0, por lo tanto este límite, aquí me faltó decir, entonces este límite No no existe. existe. Y como a lo largo de esta trayectoria, este límite no existe, por lo tanto, este límite, ¿qué? Ese límite no existe. Entonces utilizo mi contrarrecíproca. Como a lo largo de una trayectoria no existe, entonces de acuerdo con este corolario, F no es diferenciable en A. Eso es lo que quiere decir, como F no existe, por lo tanto F no es diferenciable en el origen. He resuelto mi problema. Vuelvo, insisto, guarden todos esos teoremas y sepan cómo se aplican para que ustedes puedan hacerse su vida más agradable y tranquila. En matemáticas, el gran secreto, uno de los grandes secretos es aprender a manejar contrarrecíprocos de implicaciones y de equivalencias. Eso es toda la historia. Por ahí les hago un apuntecito para que cuando les haga las notas de clase, para que se acuerden de eso, ¿no? Y les voy a poner unos ejercicios para que me hagan unas contrarrecíprocos y esas cosas para que se entrenen. ¿Listo? Otro resultado. Todavía seguimos sin saber cuándo carajos podemos determinar cuándo una función es diferencial en el punto, ¿no? Y aquí aparece este teorema 4.7.
El teorema dice que si f es derivable para todo x, si f es derivable, ojo, no está hablando de diferenciable, derivable, es decir, derivable quiere decir que la función tiene todas sus derivadas parciales, ¿no? Es decir, leyendo esto, lo que estoy diciendo es que si f, todas las derivadas parciales de f existen en A o en cercanías de A, ¿sí? Y además, las primeras derivadas parciales de f son continuas en A, entonces f es diferenciable en A. ¿Se acuerdan que yo les insistía que para poder hablar, ¿sí? Que para poder hablar del plano tangente necesitábamos que las primeras derivadas parciales fueran ¿qué? Las primeras derivadas parciales fueran ¿qué? Continuas. Continuas. Porque es que ahorita que si la función tiene primeras derivadas parciales continuas, entonces la función es diferenciable. Y si es diferenciable es derivable, pero si además es diferenciable es continua. Entonces es perfecto. Que es el mismo caso que tenemos en cálculo 1. Todo es perfecto. Porque entonces ahorita yo voy a poder hablar, mírelo, aquí está, ¿sí? Si las primeras derivadas parciales existen, si son continuas, entonces la función es ¿qué? Es diferenciable. Y si es diferenciable es decir, voy a poder encontrar los vectores tangentes, y puedo encontrar los vectores tangentes, puedo encontrar el normal, y como a este punto ya la función es continua, pues aquí puedo trazarlo, como ven usted la grafiquita, puedo trazar el plano tangente. Todo encaja ahorita de una manera espectacular. Esos resultados, pues obviamente son todos muy valiosísimos, y les toca que se los aprendan. Yo ahorita les voy a mostrar una grafiquita donde ustedes van a poder mejor manejar esos resultados. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un caso de esta función. Es continua en todo su dominio. Aquí están sus derivadas parciales. Y como estas derivadas parciales son continuas, ¿sí? Porque son exponencial de y sobre y menos x, obviamente esto es continuo para todo x diferente de 0, ¿sí? Y la parcial de f con respecto a y es continua para todo x mayor que 0. Por lo tanto, todas estas derivadas parciales existen, estas dos derivadas parciales existen y son continuas para todo x positivo y para todo y en R. Es decir, esas derivadas parciales son continuas para todo x y en R2, en los cuales x sea ¿qué? Mayor de 0. De acuerdo con esta función es diferenciable en ese dominio. Y si en ese dominio es diferenciable, pues en ese dominio también una función es derivable y además también es continua. Todo perfecto. En este caso, pues ya hay que utilizar la definición. Esta función se pide determinar si es diferenciable en el origen. Entonces lo primero que tengo que calcular son las que derivadas parciales de f con respecto a x, ¿sí? En el origen. No vayan a ser como muchos que calculan las derivadas parciales de f con respecto a x y después toman límite cuando valen a 0 y se friega uno, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en fin, para todo x ya diferente de 0, obsérvese que esto en el origen me da 0, la función es derivable en el origen. Por aquí en algún momento pues tengo que tener la derivada parcial de f con respecto a y en el origen, que también me da 0, y entonces después pongo esta expresión, hago toda esta expresión, me da esto. Nuevamente, vuelvo y le insisto, acuérdese que si este límite da diferente de 0 no existe, entonces la función no es diferencial en el punto. Entonces, mira, aquí están los calculitos. Demuestro que ese límite a lo largo de trayectorias distintas, límites distintos, entonces la función no es diferenciable en el origen. La pregunta es si para otro punto diferente del origen, pues la función es diferenciable. Entonces, ustedes lo que hacen en ese caso es calculan las derivadas parciales común y corriente, ¿sí? Y pues obviamente estas derivadas parciales, lo mismo sucede con respecto a y, esas derivadas parciales son continuas para toda pareja de coordenadas x y diferente del origen. Por lo tanto, es fácil demostrar que esta función es diferenciable en todo R2 excepto el origen. Eso es una cosa bastante bonita. Ustedes ahí están los resultados, ustedes los pueden calcular. En fin, señores, estos son cositas interesantes. Esa función además es continua. Ojo, no es diferenciable en el origen, pero es continua el origen, ¿no?
no es diferencial en origen, pero es continua en el origen, ¿no? Es una cosa bien interesante. Bueno, esos son aplicaciones de este teorema y este es el resultado que yo les pido que por favor se memoricen. Esto resume, perdón, todo, mejor dicho, más que eso, es todo, es todo lo que yo digo de acá a acá. Esto reduce todos estos resultados previos. Ahí está. Si f es derivable en A y sus primeras derivadas parciales son continuas en A, entonces f es diferenciable en A. Si f es diferenciable en A, f es derivable en A y además f es continua en A. ¿De acuerdo? Es eso. Segundo, si f es derivable en A y este límite da 0, entonces f es diferenciable en A. Esos son, resumen todos los resultados. Y no se olviden, por favor, de los contrarrecíprocos, ¿no? ¿Cuáles serían los contrarrecíprocos? El primero, ¿cuál sería el contrarrecíproco de este? A ver si todos, a ver, hagamos una rondita, a ver si todos le pegaron, están apretando atención a la clase. Juan Camilo, ¿cuál sería el recíproco de este? Diferenciabilidad implica derivabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Juan Camilo. Me perdió, se desconectó. Vamos alternando entre hombres y mujeres. Valentina, ¿cuál sería el contrarrecíproco de este? Pues profe, si es diferenciable, es derivable, o sea que si la función es derivable, ¿y eso es lo que me está preguntando? Es lo siguiente, el contrarrecíproco. A ver, P implica Q. ¿Cuál es P implica Q? Es equivalente el contrarrecíproco. Eso es lo que llamo el contrarrecíproco. Negación de Q implica negación de P. Ese es el contrario del recíproco. Bueno, usted no ve mucha lógica, pero bueno. Aquí rápidamente. Entonces, ¿cuál sería? Esto es P y esto es Q. ¿Sí? Esa es la proposición. ¿Cuál sería su contrarrecíproco? A ver. Que no es diferenciable. Derivable. No, señorita. No, usted me está haciendo, ojo, esto es P y esto es Q. Y usted me está diciendo que no es diferenciable, no es derivable. Esa no es la contrarrecíproca, se llama la contraria, esa que usted está haciendo ahí es la contraria. Entonces, ¿cuál es la contrarrecíproca? Que no es derivable. Si no es derivable, ¿qué pasa? Si no es derivable, ¿qué pasa? No es diferenciable. No es diferenciable. ¿Sí? Ese cuadrito lo tienen ustedes que manejar, ¿no? Al derecho y al revés. ¿Sí? Gracias. Úpale. Bueno. A ver. Daniel José, ¿está conectado? Sí, señor. Entonces, ya tenemos en la primera, si es diferenciabilidad, implica derivabilidad. No derivabilidad implica no diferenciabilidad. Tenemos que diferenciabilidad implica continuidad. ¿Cuál sería el contrarrecíproco? Que si no es continuo es porque no es diferenciable. Exactamente. Y iría a la última. Esta es la contrarrecíproca de una equivalencia. P es equivalente a Q. Es equivalente a no P, equivale a no Q. ¿Sí? Entonces,
Esto es P y esto es Q, ¿correcto? Sí, profe. Laura Tatiana, ¿cuál sería la contrarrecíproca de esta? Si f no es derivable en A y el límite del error es igual a 0, entonces f no es diferenciable en A. Ok, casi. Casi. A ver, Dani, a ver, Juan Camilo, Tibaduiza. Ese Juan Camilo todavía sigue con líos ahí. Juan Camilo, ¿me escucha? ¿Cuál sería el contrarrecíproco de este? A ver, diga, a ver si lo podemos colar. Casi. ¿Cuál es la negación de derivable? ¿Cuál es la negación? Ese es el opuesto, ¿no? La operación opuesta derivada es integrales, son cosas distintas. Es la negación, yo estoy hablando de la negación de una proposición. Si usted no es bonito es porque es feo, ¿no? La misma historia acá. ¿Cuál es la negación? Que es derivable. Que no es derivable. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Qué límite? ¿Cuál es la negación de que el límite de eso, de este límite sea, cuál es la negación de que este límite en A sea 0? Obviamente aquí hay dos cosas metidas, que el límite existe y que el límite vale 0, ¿no? ¿Cuál es la negación de eso? ¿Cuál es la negación de A? O sea, diferente de 0. ¿Listos? Bueno, la negación de un I es un O. ¿Sí? Entonces, esto se lee aquí así. Si f no es derivable en A o este límite no existe o este límite es diferente de 0, ¿sí? Es equivalente a decir que la función es ¿qué? ¿Cuál es la negación de esto? Juan Camilo. La negación de bonito es que no es bonito, es decir, es feo. ¿Cuál es la negación de que es diferenciable? Exactamente. Eso es lo que les estoy diciendo. F no es diferenciable en A, es equivalente a decir que F no es derivable ni en A o que este límite no existe o que este límite es diferente de 0. Eso entonces aquí me presenta el resultado. F no es diferenciable en A cuando las siguientes condiciones no se cumplen. F es discontinua en A. ¿Sí? Si F es discontinua, F no es diferenciable. Si F no es derivable en A, porque si F no es derivable en A, no es diferenciable en A. O alguna de las siguientes, es decir, alguna de las derivadas parciales de F en A no existe. Segundo, si F es derivable en A, pero resulta que este límite que está aquí es diferente de 0 o bien ese límite no existe. Es decir, cuando usted calcula ese límite por dos trayectorias distintas o a lo largo, esos límites son distintos, o el límite, cálculo a lo largo de una trayectoria, no existe. Ese cuadrito, guárdenselo porque reduce todo, resume todo lo que está relacionado con diferenciabilidad. Eso reduce todo y resume todo. Entonces, casi que el tema de la clase que hemos visto el día de qué. El día de hoy. Bueno, por ejemplo, entonces volviendo al cuento con el que empezamos nuestra clase, nuestra linealización, tenemos aquí una función lineal y queremos linealizarla en cercanías de este punto. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos las derivadas parciales de la función, la hablamos en el punto. Obsérvese que estas derivadas parciales en el punto y en cercanías del punto, estas derivadas parciales son continuas. Lo que quiere decir es que esta función es derivable en el punto y cercanías del punto. Por lo tanto, de acuerdo con este teorema, la función es que es diferenciable. Y si es diferenciable, es continua en dónde? En el punto de coordenadas 1, 0. Y si es allí, entonces es derivable. ¿Sí? Y si es derivable, entonces además puedo
utilizar el teorema de Taylor para producir aproximaciones lineales. Eso es lo que está aquí. Entonces, la aproximación lineal de la función f en cercanías de punto de coordenadas 1, 0 es dada mediante el polinomio x más y. De esa manera, entonces tenemos que esta función no lineal es aproximada por estos valores no lineales. Y aquí ustedes pueden mirar el calculito. Por ejemplo, en el punto de coordenadas, en el punto de coordenadas 1,1 menos 0,1, el valor de la función da 0,985542 y mediante el polinomio me da 1. Y bueno, aquí hice un calculito del error y cuántas cifras tenía, pues es un error muy pequeñito. Evidentemente, entre más cercano, pues uno se, o entre mejores estimaciones, pues uno quiera hacer de esa aproximación, pues es acercarse al punto. U otra alternativa que sucede o surge es que pueda mejorar el orden de la aproximación, porque aquí las aproximaciones son lineales. Yo puedo hacer de primer orden, ¿no? una aproximación de primer orden también le llaman. Yo también puedo hacer aproximaciones de segundo orden. Pero bueno, eso depende ya de condiciones un poco más generales y que por ahorita pues no pretendo discutir porque pues esta hace parte de un curso, digamos, más avanzado de ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí está el caso típico, yo les pido por favor revisar este ejemplo 421, donde simplemente observen que aquí yo no conozco los valores de la función en el punto de coordenadas TH, pero allí, por ejemplo, cuando T vale, si f está próxima a 96,7 grados, ese valor no lo conozco acá, y cuando estoy con el 70%, es decir, cercanías de este punto y en este punto, yo no conozco el valor de la función, pero puedo utilizar aproximaciones lineales o linealizaciones de estos datos para calcular la temperatura de esos puntos. Por ejemplo, cuando vale 97, obsérvese que 97 está por aquí en el medio, ¿no? 97. Y 72 está por acá, es decir, ese valor está como por acá. Yo fuera mirando, ese valor no lo conozco. Pero sí conozco a la temperatura en 70-96, que en este punto lo multiplico por la variación, esas aproximaciones previamente las di, lo multiplico por 1, que es la diferencia entre 97 y 96, y después hago la diferencia entre 72 y 70, que es este número acá, ese es el delta, este es el delta T, este es el delta H, hago todos mis calculitos y observen que esa temperatura en ese punto la puedo aproximar por este valor. Evidentemente, pues yo también podría hacer pues una estimación del error de cuántas cifras significativas tengo que reportar ese número. Así que cuando la temperatura es de 97 grados y la humedad es 73%, entonces la humedad relativa, el índice de sensación térmica es de aproximadamente 132 grados. ¿Sí? Entonces todas estas cosas, evidentemente, señores, son viables, son posibles, son realizables porque, pues afortunadamente, tenemos la noción de linealización. Esto es fundamental para ustedes en el campo de la física, de la ingeniería y también, no lo duden, en el campo de las matemáticas. Bueno, jóvenes, ese fue el tema del día de hoy. Diferenciabilidad y linealización. Entonces, por hoy dejamos ahí. Pues el siguiente tema que sigue es diferenciabilidad, pero pues dejemos hoy porque es un temita pues que toca dedicarle un poquito más de tiempo también. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es como tan respecto al tema. Dana, usted sí que es cansona. Cuente, Dana, ¿qué pasó? Hoy también hay hora de consulta a las 6, ¿verdad? Pues no lo tenía programado, pero yo no sé, ustedes dirán si necesitan ¿qué? Que nos reunamos hoy. Se la avisa por el chat de WhatsApp, ¿no? Sí, yo no sé, pues sería de una vez que decían, porque pues, la verdad yo hoy no está programado para hora de consulta, la verdad sea dicha, ¿no? Profe, Señor. ¿y no nos podríamos reunir a resolver el examen? No, eso lo hago después de que califique el examen.
Al comienzo de clase yo les explico a ustedes cuál fue la solución del examen e inmediatamente les publico la nota. ¿Vale? Listo, profe. Así es como yo manejo todo. Ninguna pregunta. Pues yo no sé, Dana, yo no sé sus compañeros, porque la verdad pues yo no me quiero, no sé si, de una vez decían si nos reunimos hoy, porque la verdad pues a veces yo tengo cosas que hacer aquí y ahí cualquier cosita que me reúno con por ahí unas 2 personas y pues eso es una pérdida de tiempo, ¿no? La verdad que, para serles claros, me preocupa un poquito la pasividad de ustedes, señores estudiantes. Realmente que este grupo es muy pasivo, poco participativo, casi todos les toca obligado pedirles que participen en clase, no preguntan, ¿sí? Porque mis papás hicieron Y mochila. pues eso es preocupante. Pues a mí, para mí no tiene ningún problema. Yo voy mi clase, yo echo mi carretazo y después cada cual que se defienda como pueda, ¿no? Pero pues esa no es la idea. La idea es que ustedes tienen los materiales y la idea es que ustedes tienen las referencias en textos del libro. Entonces la idea es que ustedes, por favor, pregunten, ¿sí? Pregunten, jóvenes, porque si no vamos a estar en líos, ¿no? Y pues estos temas, pues yo tengo mis apuntes, trato de que con el conocimiento que tenga, pues orientarle mejor y de acuerdo, pues, el conocimiento sobre todo que tengo de las inquietudes que muchos presentan de ustedes en estas clases de estos 30 años dando esta asignatura, pues trato de llenar esos vacíos y en ese orden de ideas están construyendo estos materiales, ¿no? Pero pues las cosas están ahí y la ósmosis no existe. Ustedes se tienen que acolsonar de su proceso. Mi responsabilidad es enseñarles y la suya es estudiar y preguntar. Y pues yo hago mi trabajo, yo les enseño, pero ustedes no están haciendo su trabajo o parte de su trabajo. Yo sospecho que están estudiando, pero por lo menos a mí me están preguntando. Entonces, ¿a qué llegamos a las horas de consulta? ¿Sí? Yo vuelvo, insisto, me preocupa mucho la pasividad, casi que la falta, puede decir que lo siento como una falta de interés de ustedes por la asignatura. Sí, más que pasividad, siento es falta de interés. Una falta de interés y es muy, muy preocupante, muy marcada. Yo no sé ustedes qué tengan que decir de esos jóvenes. Ever Andrés, por ejemplo, que hay gente que nunca... Yo, por ejemplo, el semestre pasado en esta modalidad los estudiantes era impresionante. Como preguntaba, ¿no? Y muy Todo el mundo contento porque amaneció, trajo muy pero buenas horas de consulta de mucha gente, pero las horas de consulta no han pasado, creo que la última vez que tuvimos fue la mayor audiencia que tuvo, 4 estudiantes. que todos O pocos. amanecieron chillando. Andrés, Mentira. ¿me escucha? Todos Sí, yo no sé, usted cómo estudia o usted simplemente viene y escucha lo que hay en clase y nunca, pues por lo menos yo nunca que escucho que pregunte, disculpe que lo ponga así como tan en el, Sí, por eso. que pregunte aquí a todos ustedes, pero bueno, que actualmente tenemos cámaras cerradas, ¿no? Yo no sé usted cómo estudia o cómo hace. ¿Usted simplemente con lo que viene escucha en clase o cómo hace? ¿Cómo le hace? Cuente. Sí, profe, y pues le pregunto a unos compañeros de la carrera. ¿Están habiendo de este grupo o de otro grupo de cálculo? 3. No, o sea, un compañero que ya pasó la asignatura. Ya. Entonces eso, pues yo no sé si es cambiar la hora de consulta, porque la verdad, pues de una vez definan si van a ir mañana, si hoy, si quienes van a ir hoy a las 6 de la tarde, yo una vez decido, dependiendo del número de personas que haya, pues yo decido. ¿Quiénes irían a las 6 de la tarde? Levanten la mano los que estarían a las 6 hoy. Profe, yo puedo a las 8. No, a las 8 yo un viernes a las 8 de la noche ya sí estoy reventado. Y de hecho a las 6 de la tarde estoy reventado. Eso ya es porque no. También podríamos mejor hacerla otro día, mejor. Sí.
Ujú. ¿Y el próximo lunes a las 6 de la mañana? Yo puedo. Yo Próximo también puedo. lunes. Pues léate los que puedan el próximo lunes a las 6 y ahí tomamos entonces la decisión para que entonces nos veamos entonces el próximo lunes a las 6 de la noche, 6 de la tarde mejor. Juan Camilo, Dana, ¿quién más? ¿Quién más está interesado? Yo Manuel, también podría, profe. ¿quién soy yo? ¿Juan Felipe? Sí, señor. Ok. ¿Quién más? Hasta ahí van 4 apenas. 4, 24 de 19. Porcentaje muy bajito. ¿Quién más? Bueno, la pregunta, te hagamos la pregunta inversa. ¿Qué otro horario entonces le serviría entonces? Por ejemplo, Pues en teoría estarían los días sábados y domingos, pero no estoy seguro de los compañeros. ujú. Bueno, yo los muchachos con el semestre pasado también, yo los días que yo me reunía con ella eran los sábados a las 6 de la tarde, porque obviamente pues yo ya un sábado ya estoy más descansado. Lo que pasa es que un viernes para mí es muy pesado porque he tenido toda una carga de actividad la semana, entonces es pesado. La otra opción es que nos viéramos mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, Por ahí. profesor. Sí, mañana Claro, correcto. profe. Claro. El Mañana a las 6 de la el tarde. sábado es ideal. Sábados a las 6 de la tarde, a ver. Aunque eso lo podríamos hacer un poquito más temprano, a las 5 de la tarde ¿para qué? Bueno, a las 6. Mañana sábado a las 6, ¿quiénes podrían? Vale, profesor, yo puedo. ¿No puede levantar la mano ahí para llevar las Yo cuentas? también. A ver, ahí tengo a Luis Enrique, a Dana, a Jorman, a Julián Andrés, a Gabriela, a Laura, Tatiana, a Daniel José, a Valeria mejor, no Valerie, Valeria. Bueno, por lo menos ahí se pone más interesante la cosa, por lo menos ahí tenemos, ¿quién más aparte de, bueno, ahí se me pegó otro, Valentina también se animó, ¿quién más se anima? Sí, mira, ahí se animaron Melissa, Manuel. Bueno, por lo menos entonces tenemos ya una población más grande. Entonces mañana nos vemos a las 6 de la tarde, ¿vale? Listo, profesor. Y Ok, traigan, profe. y por favor traigan la mecánica, es que ustedes me muestran su trabajo y yo sobre eso pues les doy mi opinión, ¿vale? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, jóvenes, un feliz día, por favor, cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe, Hasta igualmente. luego. Luego, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Chaito, pues. Va, Cardio, una